digo tal y cual y cómo se suceden las cosas, sino trato de acomodarlo a lo que la idea que yo tengo. Y es ahí donde yo no observo tal y como pasa, sino como yo lo interpreto. Entonces, esa forma en que la interpreto la guardo. Y eso, cuando la guardo, no lo guardo como una memoria y que queda ahí, sino que la memoria tiene una afección. Entonces, cuando yo guardo algo, guardo el pensamiento y la afección. Estoy infectada la memoria. Claro, cuando yo lo recuerdo, cuando yo lo recuerdo, ¿qué hago? Vuelvo al presente eso que yo guardé y empiezo a tener las sensaciones, y a veces más agrandadas, de lo que fue en su momento. Bueno, a eso es el rencor. Pero son emociones. La esperanza, la fe, el amor, el odio, el miedo, el rencor, la ira, son emociones. Son emociones. Ahora, esas emociones obedecen a pensamientos, porque yo como alimento la ira. Si yo pienso en otra cosa, no alimento la ira. La ira la alimento cuando busco justicia. O por ejemplo, este no me reconoce. Bueno, la venganza es un movimiento de la ira en busca de justicia. Pero la ira se asocia a la justicia. El odio, no, porque cuando yo lo guardo y alimento el rencor, ya estoy alimentando el odio, estoy desarrollando el odio. Entonces ya después no hay justicia, porque el solo hecho de pensar en tal o cual persona, ya empiezo a pensar cualquier cosa, porque ya lo guardé. ¿Entiendes? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que ver el motivo por el cual me afectó eso, y de la situación, solamente de la situación es la realidad de la otra persona. Todo lo que yo agrego en el tiempo no es de la persona, eso es mío. Y a eso tengo que atender. No, mientras sea ser espectador de mí. Observador. Observador. Más que un espectador podríamos decir. No, sí, claro que es difícil. Sí. Pero ustedes fíjense que, porque se da, bueno, ¿qué tengo que hacer? Frío y calculador. No, porque ese es otro aspecto vicioso y extremo, ¿no? Porque yo tengo que tener ideas que sean concordantes a lo que es bueno para mí, a lo que sean concordantes a mi naturaleza, que sean concordantes con la virtud. Entonces, claro, pero ante una reacción es difícil en el momento poder hacer la evaluación de lo que estoy emitiendo. Bueno, eso está bien, pero es instante, ¿no? Claro, pero la batalla. El tema de la observación, la acción del observador, estoy observando, claro, lo tengo que hacer antes. Y ahí, claro, antes de que me diga. Claro, antes que actúe. Sí. No es que nos va a salir bárbaro. Yo me doy cuenta de algo y digo, bueno, ya está. No, pasa una situación y yo me voy a enojar, bueno, y voy a ir tratando de ir modificando los hábitos. Pero supónganse, de yo pensar de que el otro me traicionó, a que me enojo, me peleo, lo que fuera. Pero después me voy a casa y cuando se me pasa, empiezo a pensar, ¿por qué a mí me parece que me traicionó? ¿En qué me traicionó? ¿Qué cosa yo esperaba de él y que me dio otra cosa? Ahora, si me traicionó, ¿por qué yo no me di cuenta? ¿Por qué yo no lo vi tal cual era y vi solamente lo que me importaba de esa persona? Entonces, cuando me pase otra situación, no voy a estar en el mismo lugar. Voy a estar sabiendo de lo que a mí me afecta, de lo que me hace, por el interés que yo tengo, que me muevo por un interés. Entonces es distinto, porque ya me voy a enojar menos y voy a esperar no lo que yo quiero que el otro haga, sino que voy a esperar lo que yo sé que el otro es. Entonces, cuando yo me sorprendo de la actitud del otro,
me tengo que preguntar por qué no lo vi antes. O qué estaba observando que no vi esa parte de esa persona. ¿Me entiendes? Porque nosotros podemos amar o odiar con la misma intensidad y hacia un mismo objeto. Entonces, ¿qué son las cosas que a mí me hacen amar algo y al tiempo me hacen odiarlo? ¿Cómo puedo pasar de un extremo a otro? Que cuando lo amaba tenía un sentimiento bárbaro y ahora lo perdí. Si el sentimiento es una facultad mía, ¿se entiende? Entonces yo cuando me doy cuenta de eso, cada situación a mí me pone más en los pies sobre la tierra de la posición en la que yo estoy, ¿no? Por eso es que es importante ser observador y receptivo, si no las situaciones me pasan y me desbordan. Ustedes, para que la persona, para que se dé cuenta el grado en que una determinada manifestación lo hace sufrir, se puede fijar por los efectos que le produce. Por ejemplo, acá en el gráfico habla de la ira, ¿cierto? Y tiene una serie de efectos. La ira, como se decía hace un rato, tiene que ver con la indignación que a mí me causa determinada cosa que me parece que no es lo que debería ser. Yo me indigno. Ahora el punto que yo me tengo que preguntar es ante qué cosas yo me indigno. Porque por ahí estoy muy indignado, pero estoy también muy equivocado. Por ejemplo, puede ser que alguien se violente porque otra persona no lo trata con cortesía, ¿no? Entonces entré a un lugar y en vez de saludarme me dio vuelta la cara y yo me afecté. Bueno, ahí yo me doy cuenta del grado de la importancia que yo le doy a mi propia persona y cómo puede ser que los demás no lo dignifiquen de esa manera. Y yo me doy cuenta en una cosa tan pequeñita, tan intrascendente, tan relativa, por no poner otros adjetivos, el grado que tengo de orgullo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí yo me puedo dar, tener una idea un poco más acabada de lo que tengo, del camino que yo tengo que transitar para ir corrigiendo ese hábito. De quien decía, bueno, pero las cosas por ahí no las voy a poder gobernar, ¿no es cierto? Me van a pasar y me voy a ver afectado, me voy a sentir mal. Sí, es probable, pero en la medida que yo voy comprendiendo y voy entendiendo cuál es la idea que yo tengo equivocada, por qué sostengo cosas que no tendría que sostener, qué idea tengo que alimentar, ¿no es cierto?, en su lugar, se van formando nuevos hábitos, voy tomando otras actitudes. ¿Por qué? Porque voy alimentando otras ideas que son contrarias a esto. Y automáticamente la afección, las emociones que a mí me provocan, esas que antes me desbordaban, que me cegaban o me enfurecían, se van suavizando. Y hay otras, las cosas que antes me sacaban, ¿no es cierto?, que me ponían mal, por ahí llega un punto en que me pasan desapercibidos. Por eso es que yo puedo observar en mí, o puedo tener una idea de cuál es el grado que yo tengo de determinado vicio, por por el modo en que me desacomoda, el modo en que me afecta y me descomponen ciertas cosas que pasan a mi alrededor o que me pasan en la vida. Hay un pensador, era oriental, y decía que cuando la persona está haciendo ese conocimiento de sí mismo, las relaciones que tiene con los demás, si no era ese era Tagore, pero ahora no lo acuerdo, las relaciones que tienen con los demás forman parte de su propio conocimiento, es decir, que las cosas que me pasan con los demás no me sirven para conocer a los demás, sino que son un medio para conocerme yo, que esa es la propuesta que ustedes se tienen que llevar hoy. Bueno, en las cosas que a mí me pasan en mi vida de relación, bueno, de eso que yo puedo aprender de mí. Pero cuando uno vive esto que vos estás explicando, que vive analizando, vive queriendo conocerse constantemente, también no es malo. ¿Por qué sería malo? A ver. En el sentido de hacer mucho análisis de las cosas, mucho por qué me dijo, por qué accioné así, por qué respondí, ese quererse conocer constante de uno.
No, Lo lo que genera pasa es que también, nosotros no tenemos que dilatar el tiempo en conocernos, porque es acción. No, estamos Nosotros constantemente vivimos. conociéndonos. Nosotros vivimos. Exacto. Claro. Pero Y cuando tenemos que tener objetivos. Como hablamos hoy, punto de certeza. Usted sabe que está haciendo algo mal, ese es el objetivo que tiene que tener para salir de su situación. Perfecto. Pero no lo hace, el análisis es solamente a los fines de encontrar la causa. Cuando encuentra la causa, automáticamente sabe la necesidad que tiene para salir de esa causa, para corregirla. Ahora, para salir de esa situación se necesita adquirir una virtud. Y en la virtud se necesitan adquirir hábitos virtuosos. Se tiene que pensar bien, actuar bien y sentir bien. Y eso es todo un movimiento. Entonces, no es que hay que estar todo el tiempo analizando. No, yo tengo que vivir, pero es distinto, tengo que hacer distinto a como estoy haciendo hasta ahora. Porque hasta ahora estoy atendiendo problemas. Tengo un problema con este, trato de solucionarlo con este. Tengo un problema de trabajo, trato de solucionarlo con el trabajo. Tengo un problema con este, no lo puedo solucionar, o se va él o me voy yo. Eso es lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Lo que vos decías es el espejo, ¿no? Que vemos en el otro. Sí. Lo que me molesta del otro, o sea, preguntarnos por qué nos molesta. Claro. Ahora, cuando nos da la satisfacción de estar ante el otro, ¿cómo juega el espejo ahí? Bueno, porque la parte más difícil es que, por ejemplo, en todas estas vicios que ustedes que estuvimos hablando hoy, si yo lo sostengo es porque en definitiva hay algo que a mí me satisface, ¿no es cierto? Por eso lo alimento, porque si no, no lo alimentaría. La persona, por ejemplo, que busca el perfeccionismo, encuentra un goce en de su obra, ¿no? Entonces por ahí deja de lado un montón de obligaciones, tiene fallas, compromisos, tiene fallas por todos lados, pero su obra es sublime, ¿no es cierto? Entonces en eso alimenta una pasión, un gusto, en algo que lo está perjudicando. Bueno, siempre es más comprometido, más difícil para la persona, digamos, detectar y comprometerse a corregir aquellas cosas en las que se encuentra el placer. El placer ese que es efímero, en algún punto en el tiempo me va a traer un dolor, sí o sí, porque el vicio no tiene consecuencias positivas. En algún punto, y por ahí yo la estoy sufriendo y no lo veo, pero en algún punto me va a traer un dolor. Solo que por ahora me da más gusto la satisfacción que me trae que el dolor que va a venir, ¿no? Por ejemplo, el que estalla en ira, por ahí se da el gran gusto de gritar, pero por ahí queda con una úlcera, ¿no? Bueno, eso es inmediato, pero no lo ve, porque dice, bueno, pero yo dije lo que tenía, ¿no? Entonces, largué toda la porquería. Claro, bueno. Siempre hay un primer pensamiento. Usted, fíjense, siempre hay un primer pensamiento. Después está la explicación de por qué pensé eso. Pero siempre hay un primer pensamiento. Cuando Patricia hablaba de que el otro no lo saluda y a mí me afecta, yo lo primero que pienso es, ¿qué le pasa a este loco conmigo? No pienso si está mal, si tuvo un problema familiar, si tiene una enfermedad. No, lo primero que pienso es, ¿qué tiene este loco conmigo? Y después, bueno, ese es el primer pensamiento, ese es el que soy yo. Y eso es lo que tengo que corregir, porque le falta indulgencia, me pongo yo primero antes que el otro, no sé qué, ¿no? Siempre hay un primer pensamiento que tiene una justificación, porque dice, bueno, yo hice tal error, pero fíjate lo que vos hiciste. Como diciendo, bueno, vamos a compensar un poquito. Como que en la contienda se compensa y ya ahora estamos bien. Le fuimos la pata a los dos. Claro, porque estamos al mismo nivel, porque tratamos de nivelarnos. En el orgullo lo que hace es tratar de nivelar, porque el otro me dice algo y yo, en vez de pensar a ver si está bien, si está mal, digo, a ver qué le puedo decir a este para retrucar, para seguir defendiendo mi posición. Y bueno,
es un problema, ¿no? Es muy difícil en la relación porque siempre hay una acción y reacción. Cuando hay muchos de los problemas que yo tengo se solucionan en el entorno cuando yo corrijo algo, porque yo estoy provocando una reacción. Si yo modifico la acción, la reacción ya no está más, entonces ya evito el problema. El otro, no es que el otro mejora, el otro sigue siendo lo que es, lo que pasa es que no reacciona con lo que yo hago. Pero independientemente de eso, a mí me beneficia porque yo salgo de ese estado, ¿sí? En el que estoy. Y evito, ese es el otro tema, ¿no es cierto?, que preguntaba la señora, que yo no solamente salgo de mi estado, sino que evito los futuros problemas que voy a contraer si no corrijo lo que tengo que corregir hoy y me doy cuenta. Porque no es que si nadie se entera no pasa nada. Si yo lo pienso, si tengo una idea, lo alimento, lo siento y tengo un hábito desordenado, eso trae siempre consecuencias negativas. En algún momento va a brotar. Siempre pasa. Y si repetís esa situación, si vuelve a pasar lo mismo, sospechás lo que hemos explicado. Claro, y por ahí nos equivocamos a veces en querer solucionar con la persona del conflicto. Ese es otro problema. Porque a veces que no lo podemos solucionar con la persona, ¿sí? Por lo que puede. Pero sí, la causa que motivó el conflicto en mí, eso sí lo puedo creer. Es más, son dos problemas distintos. Claro, Un claro. problema a resolver, que el primero es mi conflicto. Claro. Y otro problema a resolver es la situación con otra persona, que podrá tener o no solución, pero el mío sí o sí lo tengo que atender. Sobre todo cuando lo veo, es lo que decía José. Y después hay otro punto que en el desorden, ese que hablamos, que se llama vicio, genera ciertos vacíos en nosotros como alma, no como persona, sino como alma, porque dijimos que el bien del alma era la virtud, y eso es lo que alimenta el alma, lo mismo que el cuerpo tiene su propio alimento, pero es un alimento material. Cuando yo no alimento con lo que corresponde a la esencia, que es la virtud, entonces vienen otros alimentos, que es la familia, qué sé yo, el trabajo, las distintas pasiones, alimento con todo eso. Pero ¿qué pasa? Yo hago como una especie de compensación con eso, con lo que tendría que hacer y no hago. Entonces cuando lo consigo, estoy de vuelta en la posición de seguir avanzando, y por eso no termino nunca, porque el vacío sigue estando, y yo siempre tengo que estar moviéndome para conseguir cosas que están fuera de mí, y no me puedo incorporar, yo no puedo incorporarme a la familia adentro mío, no puedo incorporarme a la sociedad, no puedo incorporarme las cosas que están fuera de mí, porque no pertenecen a mí. Lo que sí puedo hacer yo es desarrollar mis sentimientos, desarrollar mis virtudes, los hábitos adecuados para que eso me llene a mí. Eso es lo que Aristóteles decía que era la felicidad. Eso era la felicidad. Que nosotros por no comprender, por no parar un poquito y reflexionar, buscamos afuera lo que no lo podemos llenar. Porque yo lo que yo tengo, mi sentimiento, no me lo puedo sacar y dárselo a otra persona. Porque es mío. El conocimiento que yo tengo no se lo puedo sacar y metérselo a la otra persona, porque es mío. Entonces esa es mi propiedad. Hay otras cosas que no son mías. Hablamos hoy del pullover, eso hoy lo tengo, mañana no lo tengo, entonces no es mío, estoy usufructuándolo. Pero hay cosas que son mi propiedad. Bueno, a esas tengo que atender. Si yo atiendo a eso, todo lo demás yo lo voy a disfrutar. Ahora, si yo trato de disfrutar eso sin ocuparme de mí, y ahí está el conflicto. Ese es el punto. Sí. Sí, estamos en horario, así que no sé si... ¿Estamos bien hasta acá?
La próxima Vamos a hablar de los celos y la envidia en los conflictos familiares, así que están todos invitados. ya hicimos la introducción. Tema de entrada. De los temas. Eso también forma parte de la vanagloria. Bueno. Sí, la apariencia está tanto en la ostentación de bienes, en una posición económica, social, Claro. pero también la apariencia está, por ejemplo, en las cosas que se defienden del orgullo. Yo digo, bueno, a mí esto no me quiere, ¿no? Porque yo con la imagen de lo que yo quiero conseguir para mí y me parece que tengo, eso lo tengo que sostener de esa manera, ¿no? Y esta también es una apariencia, porque no me permito ciertas afecciones. Claro, que nadie me vea llorar. También hay ciertas cosas que son apariencias, aparentar firmeza, porque nosotros, una de las cosas que tiene la apariencia es de aparentar la virtud también. Cuando dice, oh, qué buena persona, dice todo lo que hizo por mí, no es nada, después lo paso por la puerta. De agrandado. Porque el movimiento que yo tuve es para que el otro me lo reconozca. Entonces todo lo que hice por él es para que después lo cuente. Y si no lo cuenta, todo lo que hice por este, mirá ahora cómo me lo paga. ¿No será posible que uno tenga que hacer un esfuerzo y que no se lo reconozcan? Bueno, entonces es la apariencia, porque ¿por qué me voy a enojar? Si yo teniendo la posibilidad de prestar un servicio, de lo que sea, hasta un conocimiento, ¿por qué cuando yo se lo doy? Es porque está en mi obligación, está dentro de mi responsabilidad. Entonces se lo doy y sigo con mi vida. Si yo sigo después viendo a ver qué es lo que hace con lo que le di, y bueno, es porque hay algo que está atrás. Cuando yo le regalo algo a alguien y me fijo a ver si le gusta, si no le gusta, si se lo pone o si se lo regaló otro, se lo di, ya es de él. Que el brazo izquierdo no se entere lo que el derecho da. Claro, bueno, esa es la caridad, ¿no es cierto? Nosotros estamos bastante lejos, ¿no? Porque cuando nosotros acomodemos el tema del vicio, recién podemos hablar de ver algún movimiento de caridad. Pero todavía estamos en esto, ¿sí? Todavía estamos en esto, ¿sí? Podemos hacer beneficencia, que es otra cosa. Sí. Pero no es caridad. Pero siempre vamos a tratar de estar en la Porque la televisión caridad, que no vean. si ustedes ven ahí, es la raíz de las virtudes. Es la raíz de las virtudes. Bueno. Entonces, ¿dónde andamos? En cuanto a la confianza del tiempo, bueno. En cuanto a demostrar que no es menos que los demás, que ahí sería el sostenimiento del bien, ¿no? En el intelecto se produce la pertinacia, que es apoyarse en su opinión y no creer que haya una opinión más saludable. Eso no hace falta explicar. En la voluntad se produce la discordia, no ajusta su voluntad a la de los mejores ejemplos. Pero en este punto hay una discordia que es exterior y hay otra discordia que es interna. La discordia interna es el problema, porque hay veces que yo sé lo que tengo que hacer, pero hago otra cosa, y ahí es donde se genera el conflicto en nosotros. Claro, se genera un conflicto, y ese conflicto es el más difícil, porque es el que después nos trae problemas. Nos trae problemas físicos, estados anímicos, hay un sinnúmero de efectos que aparecen en esa discordia, de lo que sé que tengo que hacer y no lo hago, porque es una cuestión de conciencia. Y si me lo dice el otro, como no puedo dar el brazo a torcer porque tengo que sostener mi posición, entonces a pesar de mi sufrimiento y de mi mal, soy obstinado y persisto. Bueno, en las palabras se produce la contienda, porque no quiere ser superado por las palabras de él.
que no se calla nunca. En los hechos se produce la desobediencia, no quiere ajustarse a los preceptos de un superior. Bueno, vieron que dice, los ejemplos sirven, y muchos no sirven los ejemplos, sirven si uno lo ve y quiere hacerlo mismo, es que está bien, si no, no sirve. Por eso está el tema de la desobediencia, porque hay veces que, por ejemplo, el cómodo siempre le cae mal que a otro haga, porque eso lo obliga a hacer él también. Entonces dice, pero ¿por qué te dejas joder? Dice, quédate un poco tranquilo, porque eso, si el otro no se queda tranquilo, no se nota, lo obliga a salir de su situación, y él está en estancamiento porque tiene el placer de no hacer nada. Entonces se molesta con el otro, ¿qué hace? Porque a su vez no quiere quedar mal, y no quiere que lo critiquen, que le digan, mira, este nunca hace nada. No se quiere pasar desapercibido. Bueno, entonces los efectos del orgullo, ahí tienen algunos que ya también lo tienen en el arbolito, y los de la vanidad, que están en modestia, la ligereza, superficialidad, y hablamos de la vanidad como el placer por el bien obtenido, y de la envidia por sufrir por el bien que no se tiene. Entonces dice, no, vieron que la vanidad está mal vista, el orgullo no tanto, pero la vanidad está mal vista. Dice, no, orgullo tengo, dice, poquito hay que tener. Vanidad también, pero envidia no, porque la envidia es fea. Y si la envidia es un efecto de la vanidad, si yo me reconozco la vanidad, tengo que reconocer la envidia, en algún lado está. Bueno, ese es el papelito. El punto es que en esto la persona, cada uno, tenga la disposición de ser su propio crítico. El problema en nosotros no es que, digamos, que podamos comprender detalladamente cuáles son las características de determinado vicio, sino que tengamos la disposición, la apertura de decir, bueno, a ver, cuando una actitud mía, yo me doy la posibilidad o me doy la oportunidad de dudar, a ver si esa actitud que yo tengo, bueno, me beneficia o realmente representa para mí un perjuicio. Porque todo vicio representa un perjuicio, no solamente para, digamos, para el entorno que lo sufre, porque seguramente que en todas estas descripciones que hemos estado haciendo, a algunos le habrá llevado el pensamiento a la memoria de recordar, bueno, sí, esta es la característica de fulano, si mi fulano no fuera de esta manera, es decir, que nos acordamos de, digamos, de lo que otros, por sus vicios, por sus características, nos hacen sufrir. Pero el que sufre en primer lugar es la propia persona que padece, que tiene esa característica. Cuando nosotros hablamos de vicio, a veces el vicio pareciera como que es digamos, primero algo despectivo, pero también la primera idea o la primera impresión que nos lleva es pensar en vicio de algo material, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, tengo el vicio de comerme las uñas, o de fumar, o de dormir hasta las 11 de la mañana. Pareciera que los vicios están relacionados con el cuerpo. Eso también son vicios, pero en definitiva los más difíciles de remover, los que tenemos más arraigados, son los que tienen que ver con mi propia disposición, mi propio modo de ser. Ese modo que, si bien es temporal, es decir, que no es algo que es innato en mí, no es algo que no es esencial en mí, es algo que yo he adquirido en algún punto, en algún momento, pero está tan arraigado, digamos, de manifestarme siempre de la misma manera, está tan arraigado que para mí se me hace como algo muy natural operar de esa manera, ¿no? No solamente en lo que expreso, es decir que, por ejemplo, se hablaba recién del orgullo y de la discordia, no es solamente la persona que se da cuenta que por ahí estalla y discute, o que nunca se quiere callar la boca, o que quiere tener la última palabra, sino cada uno tiene que ir un poquito más, digamos, profundamente a observar cuáles son las ideas que alimenta, los pensamientos que alimenta y cómo eso le afecta en sus emociones.
porque antes de expresarme, antes de relacionarme, antes de crear un conflicto o una concordia con otro, primero lo estuve elaborando conmigo. Y lo difícil para nosotros es detectar aquellas cosas que son, digamos, que están muy arraigadas, que forman un hábito muy arraigado. Por eso es que por ahí, en estos ejemplos que nosotros tenemos, digamos que no es una lista que agota los ejemplos, las posibilidades, sino que también nos sirven como para identificarse. Una de las formas que nosotros podemos tener para identificarnos es fijarnos por los efectos. Eduardo al principio les explicaba que yo puedo conocer cuál es la naturaleza de determinado movimiento por los efectos que produce. Es decir, que si la actitud que yo tengo, la idea que sostengo, las determinaciones, lo que digo, lo que hago, es algo que es bueno para mí, los efectos que yo produzco tienen que ser beneficiosos. No puede salir de eso un desorden, no puede salir de eso claro, una tristeza, una rabia. No quiere decir con esto que vaya el hecho de que nosotros modelemos el carácter y que vayamos desarrollando las cualidades, no quiere decir que nunca vaya a sufrir nada ni que mi vida sea un lecho de rosas. No es así, porque así como yo produzco efectos negativos, el ámbito donde me desenvuelvo también tiene sus cuestiones, digamos que son, no sé si decirle nocivas, pero que sí son conflictivas. Entonces, lo que yo tengo que evaluar es cuando la actitud que yo tengo, cuando la idea que yo fui alimentando a mí me trae problemas. ¿Y qué clase de problemas? Bueno, los más visibles, ¿cuáles son? ¿Qué les parece? La discordia, por ejemplo, tener problemas en la casa, ¿cierto? Claro. Exacto, los problemas de convivencia, los problemas de relación. Ese es un buen punto de partida. ¿Por qué yo siempre choco con fulano? Bueno, si fulano aporta esto y aquello, ¿y yo? Entonces ahí me llevo yo, o me llamo yo a la propia reflexión, o digamos a plantearme la duda. ¿Qué estoy viendo en él? Claro, y plantearme la duda, ¿por qué? Porque cuando recién decíamos que la persona alimenta en sí una apetencia o un deseo que es vano, es porque está alimentando o se está convenciendo a sí mismo de que tiene cosas que no son reales. Y si yo no me propongo la duda, si yo no me planteo la posibilidad, escucha, ¿será que yo en realidad no hago todas las cosas bien? ¿Será que yo en realidad capaz que tengo una actitud que realmente es culera? Claro, que tengo una actitud que es negativa. Bueno, si yo no me planteo la duda, sigo andando mi camino, bueno, como te decía también hace un rato, movido por el orgullo, por esa, digamos, esa idea que sostengo férreamente de que lo que yo hago y lo que yo pienso y como yo soy está bien. Entonces, digamos, el conflicto se ve en los vínculos, en la realidad, en el curso que toma mi vida, ¿no? El síndrome del rompehielo, todo me lo llevo por delante. Claro, exactamente. Bueno, ustedes van a ver que hay determinadas características en el cuadrito que digamos que tienen que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, la persona que es autosuficiente, el ser perfeccionista. Pareciera que es un bien arduo de conseguir, sí, ¿por qué? Porque para hacer las cosas muy bien tengo que hacer mucho esfuerzo, o para poder bastarme por mí mismo tengo que hacer mucho esfuerzo, por ahí doblegar el esfuerzo que haría otro que pide ayuda, ¿no es cierto? Entonces, ¿es algo arduo de conseguir? Sí, pero eso a mí me alimenta algo que me perjudica, claro, y la importancia que yo me doy como persona. Es un complejo como de inferioridad. Claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos que, el orden sería como un equilibrio entre los extremos, porque vieron que ahí no hablamos en esto, cuando hablamos de orgullo, de vanidad, no hablamos de las personas, porque cada uno tiene en raíz ese movimiento, digamos, vicioso. Un desorden, estamos habituados a vivir de esa manera, es un vicio, está desordenado es un vicio. Pero ese mismo orgullo
me puede hacer caer en extremo. Porque cuando yo me creo mejor o me encuentro seguro, arremeto contra todo. Y cuando hay cosas que yo no entiendo, o que es la primera vez, no arremeto contra todo. Veo a ver qué pasa, a ver si puedo zafar, y es orgullo. ¿Entiendes? Entonces, la misma causa, ante la situación, yo puedo ir de un extremo a otro, pero es siempre la causa es la misma. Y yo tengo que evaluar eso. Tengo que evaluar en qué extremo yo estoy, o de acuerdo a mis tendencias, cuál es el extremo que más estoy transitando, y de ahí ver, de hacer el esfuerzo de equilibrarme, que el equilibrio sería la virtud, ¿sí? De desarrollar la virtud. Aristóteles decía que la razón no era para erradicar las pasiones, no se utilizaba la razón para erradicar las pasiones, sino para regularlas. O sea que también a veces decimos estamos haciendo el trabajo, bueno, no tengo que ser más orgulloso, no voy a tener más ira, o no voy a tener más rencor, o todas esas pasiones que estábamos nombrando, no. Pero sí la razón nos ayuda a eso, ¿no? A regularlas y a darnos cuenta de que está en nosotros el problema, porque es el estado que nos provoca esto de arremeter contra todo y todas esas cosas que estamos hablando, es los estados que me provocan. Y cuando yo descubro que no es el otro, el problema no es que el otro me hizo tal o determinada cosa, sino que soy yo la que lo sufro, pero por una debilidad mía, el estado es tan corto y cada vez se va cortando más. Entonces ya no caigo en esos estados depresivos que suceden, o en odio. Tal cual. Entonces uno va como regulando eso, pero está haciendo el trabajo en uno. De todas maneras no es el trabajo el ir acortando estados, sino trabajando más profundo, ¿no? Pero eso se nota. Y sobre todo que en nosotros nazca la reflexión de que no hay entre los individuos diferencias, no es que hay mejores y peores, porque el alimento, digamos, vicioso que nosotros, que la persona fomenta cuando se fomenta la soberbia, es, digamos, aspirar a sentirse por encima de, o aspirar a, digamos, poder distinguirse o nivelarse por encima de los demás. A veces ni siquiera está el grado de, digamos, de la sutileza, que ni siquiera lo manifiesta verbalmente o lo expresa, simplemente eso se alimenta en el interior del pensamiento. Es decir, que yo en convicción estoy convencido de que en esto soy mejor, o soy superior, o sé las cosas mejor, o en esto no me equivoco. Entonces cada uno lo que puede hacer es reflexionar esa idea básica a qué actitudes lo lleva, porque de ahí viene la intolerancia, de ahí vienen que decíamos hoy, las pretensiones, de ahí vienen las quejas y los reproches, por lo que yo me parece que soy y que no soy, porque en definitiva es vano. La vanidad, digamos, la raíz de la palabra tiene que ver con esto, con algo que es inexistente, ¿no es cierto? Que no tiene sustento en la realidad, pero yo me convenzo de que es real, y por eso es que después resulta tan, esa arrogancia resulta da tanto rechazo en el trato, la persona que digamos con el que se trata da mucho rechazo, porque es la disposición interior que el individuo tiene, ¿no? Y de ahí también surgen otras cosas como no solo el deseo, sino convencerse de que puede dominar y gobernar a los demás, ¿no? Entonces fíjense ustedes cómo de una misma raíz en nosotros surgen estados y surgen actitudes y características que sí, ahí por ahí nos distinguimos, ¿no? Porque algunos lo tienen en mayor o en menor grado, o lo desarrollan en uno u otro sentido, ¿no? Cada idea que nosotros nos movemos por ideas, ¿no? Tenemos la idea de lo que debe ser algo bueno, entonces esa idea la tratamos de concretar en la realidad, pero ya es real para nosotros. Para nosotros es real, porque yo la alimento, la tengo, es mía. Entonces está, en mi realidad está. Si
si yo lo ejercito en el tiempo, después se produce hacia afuera. Pero en mí es real. Por eso es tan difícil ver la realidad que está fuera de mí. Porque yo cuando observo, no observo, lo transmito a los demás. Y no me voy a morir de hambre por eso. Y si yo hago las cosas bien, no me voy a morir de hambre. Entonces, cuando yo lo desordeno, esa aspiración que es legítima en nosotros, de conocer, de avanzar, de lograr la virtud, de ese bien algo, cuando lo exagero y cuando lo desvío a las cosas que me gustan, a lo sensible, a lo corporal, a lo material, entonces ahí es donde caemos en vicio. Y a ese vicio es el primero de la raíz, que es la soberbia. De esa que es la soberbia, después se alimentan todos los demás. El orgullo, la vanidad, el amor propio, los celos, la envidia, todo lo demás se alimenta después. Que después Patricia les va a hablar del otro arbolito que les digo, ¿no? Por eso ustedes van a ver que en el árbol la raíz es la soberbia, ¿no? Bueno, ahí dice soberbia, la raíz del vicio. La manifestación de la soberbia es la vanagloria, que es buscar la gloria en vano, sería. En cosas que... Porque ustedes fíjense en lo que es la vida material, la vida como persona. En los años que se van sucediendo, las cosas no se mantienen estáticas. Son efímeras, se dice que son efímeras, que no tienen subsistencia, porque tienen un principio y tienen un fin. Pueden durar 20 años, 30, 60 años, pero siempre va a tener un principio y un fin. Y en ese principio y ese fin hay un movimiento. Entonces las cosas nunca son de la misma manera. Entonces cuando yo me esfuerzo para conseguir algo que está fuera de mí, que no corresponde a esa esencia mía, me estoy esforzando por conseguir algo que voy a perder. Y después sufro, porque como hago tanto esfuerzo para conseguirlo, y como me parece que es un bien, cuando lo consigo, después empiezo a sufrir para sostenerlo, porque tarde o temprano lo voy a perder. Y ese es el problema, de buscar bienes en cosas que están fuera de mí, que no significa que estén mal, porque ya hablamos que nosotros tenemos 3 partes y a las 3 las tenemos que ocupar, pero cada una tiene su propio movimiento. Si yo me ordeno en ese punto, voy a estar bien. Ahora, la vanagloria sería, como dice, un movimiento desordenado en la búsqueda de la excelencia, del honor, de un bien algo. Pero por ahí no hay que buscar en cosas muy elevadas, ¿no es cierto? Supónganse que yo busco hacer las cosas bien, ¿no? Afuera. Yo mi trabajo lo hago perfecto. Hoy estaba hablando con una persona que es encargado en una galería y hacía 3 días que no dormía porque le habían dicho que había limpiado mal el baño. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Si yo me esmero en limpiarlo todo el tiempo, y después va a venir y me dice que no lo limpié. Claro, entonces yo hago las cosas bien, pero en forma desordenada, porque no lo hago porque lo tengo que hacer, sino también lo hago para que lo vean. Entonces ya me voy yendo de mí, porque hay que ver en qué punto yo hago las cosas porque soy consciente de que las tengo que hacer, y cuántas otras que las hago por el que dirán. Entonces esa búsqueda
que yo tengo de honor, de gloria, es como que tiene que estar avalada por el resto. Y si no, no sirve, o si no me enojo, o si no, no duermo. Que es esa forma de ser. Entonces, hay veces que las acciones que nosotros hacemos, siempre tenemos que ver el fin. Porque hay veces que el fin está en eso y no en lo que yo tengo que desarrollar. Entonces, si yo hago las cosas bien, no me interesa la opinión del otro. No es que no me interese, sino que no me va a afectar, que es distinto. Sí, es lo que pasa es que hay, bueno, en este caso particular, a la otra persona, que después lo reconoció, que hacía todo lo posible para que el otro no tuviera nada que decir de él. Pero el otro vive hablando de los errores del otro. Entonces, eso no tiene solución. En la relación no tiene solución. Porque por más que yo haga, el otro siempre va a encontrar el punto adecuado para encontrarme de que en algo me equivoqué. Entonces es un esfuerzo inútil. Un esfuerzo inútil. Entonces lo único que puede hacer es ver el motivo por el cual a mí me afecta y corregir ese motivo. Entonces ya el problema ya no es mío en nuestra relación, sino ya el otro tendrá sus cosas que hacer. Porque cuando yo divido el problema, entonces me doy cuenta de cómo sufre el otro por lo que es. Mientras yo me engancho con el otro, no me doy cuenta de cómo sufre por lo que es, por su temperamento, por lo que hace. Porque estoy primero yo con mi afectación y con las cosas que me hizo. Bueno, de la vanagloria nace la vanidad, ¿no es cierto? Que también es la búsqueda de lo vano, aquello que no tiene subsistencia. Nosotros ya lo vimos, ¿no? Esto, ¿saben dónde se nota? Por ahí, en lo que está al tope de la moda, por ejemplo. Porque la búsqueda de la gloria es estar siempre ahí, en la moda. Por eso hay tantas peleas, ¿no es cierto?, en lo que es la moda, o si no, en cómo se maneja a través de la moda para que la persona esté constantemente en ese nivel y que no lo baje, porque mi aspiración es estar ahí. Permitir que nos manipulen. Claro, pero hay un gusto en nosotros que hace que lo persigamos a eso. Siempre cuando yo pierdo la independencia, cuando pierdo la libertad, la pierdo por algo que estaba mal en mí. Que soy manejable por los demás en la medida que yo no me conozco, porque las debilidades que todavía no identifiqué y sobre las que no tengo un gobierno, entonces soy pasible de que otros me gobiernen. Por eso es que también es una idea, digamos, que nosotros tenemos que volver a repensar cuando digo, bueno, alguien quiere dirigirme o alguien me quiere manipular. Bueno, en la medida que me manipulas, en la medida que yo lo permito, ¿no? Que es la vuelta de tuerca. Después algo que tiene la vanidad también es que yo me equivoco porque, por ejemplo, yo sé que sé algo y eso que yo sé me parece que soy mejor que el otro. Y es una cuestión de tiempo, porque nosotros hablamos de movimiento. Entonces, si yo sé algo y el otro no lo sabe, es una cuestión de tiempo para que el otro lo sepa. Porque si el otro hace lo mismo que yo, lo va a conseguir. Y hay veces que hasta me puede llegar a pasar. Y eso es lo que nos perjudica. Y ese es el miedo que yo tengo. Porque la vanidad hace que nosotros vivamos en esa relación de apariencia. Queriendo ser superior al otro. Claro. Entonces yo estoy cómodo cuando tengo todo manejado, controlado. Hasta elijo por ahí los lugares donde yo puedo manifestar lo que soy y me agrada. Pero por ahí viene otro que tiene la misma tendencia que yo y ahí empiezan los problemas. Digo que este siempre quiere sobresalir, siempre quiere ser el centro de la fiesta. Famoso choque de ego. Bueno, y ahí es donde me molesta. Y hay veces que yo me doy cuenta
de que participo de lo mismo, por lo cual de lo que me molesta del otro. Eso también yo lo tengo que analizar, porque es como una especie de contienda que yo tengo. Pero el problema que trae la vanidad es que creerme que yo tengo un bien adquirido de esos bienes que son efímeros. Porque supóngase que yo tengo, soy el mejor que conoce un determinado trabajo, y hace 40 años que estoy ahí. Y bueno, lo mejor, ¿no es cierto?, es que yo esté a la altura del conocimiento, porque si después de 40 años no conozco, y si viene otro que viene el primer día, yo tengo la obligación de transmitírselo, porque eso no me hace mejor. Tengo un conocimiento exterior que me sirve para la subsistencia, para manejarme, pero eso no me hace mejor, porque si yo eso lo manejo para que el otro siempre esté abajo mío y manejo la información, bueno, más vale no lo hubiera tenido esa información, porque me acarrea un montón de problemas. ¿Me entiendes? Entonces la vanidad crea dependencia también. Todo vicio a nosotros nos crea una dependencia, porque si yo me creo mejor en algo, el problema es que los otros también me crean mejor en eso. Entonces ahí empiezo con las dudas, porque tengo que demostrar constantemente de que si yo soy el mejor, no tengo que cometer errores. Entonces cuando tengo que hacer algo, estoy pensando a ver si me están mirando, a ver si me va a salir mal, si me van a criticar, y eso me trae sufrimiento, y capaz que a nadie le importa lo que yo estoy haciendo. Entonces lo importante es que lo vean los demás y no que lo vea yo. Yo tengo que verlo y los demás van a opinar, pero ¿desde qué punto van a opinar? Desde lo que son. Entonces porque Sócrates ya decía, dice, yo no me tengo que valer por el número de opiniones, tengo que ver si eso que me están diciendo es cierto o no. Si es verdadero, bueno, bienvenido sea, porque yo tengo que corregir. Y si no es cierto, y bueno, tiene un problema el otro, porque eso no es verdad. Decía, entonces tener esa libertad, que son puntos de certeza que nosotros vamos adquiriendo a medida que vamos trabajando, y esos puntos de certeza los tenemos nosotros, porque cada uno de ustedes en algo están seguros, y por más que el otro le diga no, es así, ustedes saben que no es así, que se está equivocando. Esos son puntos de certeza, y sobre esos puntos de certeza hay cierta libertad, porque nosotros estamos habituados a manejarnos de esa manera y sabemos los resultados. Entonces en eso somos libres. Esos puntos de certeza están en la personalidad. Claro, en nosotros. Están en nosotros. Pero una pregunta, ¿no están atados a la personalidad? Porque tú no crees que es cierto. Nosotros como personas hay una relatividad, es relativo. Por eso vivimos, la vanidad nos hace vivir en apariencia, de creerme más, de creerme menos a veces, de tener miedo, timidez, vergüenza. Y yo ¿cómo hago para medirme si estoy mejor o peor? No lo puedo medir con las personas. Yo tengo que hacer una reflexión sobre mí mismo, ver mis tendencias, mis afecciones, empezar, y ahí voy a encontrar mi realidad. Cuando a mí me parece la vanidad, otro de los efectos es que me parece que eso lo voy a poder hacer, y que después cuando se me viene para hacerlo me doy cuenta que no tengo los elementos necesarios. Entonces la vanidad no solamente es una apariencia hacia afuera, sino que me engaño a mí mismo también, de creerme que poseo elementos que no tengo. Entonces lo que está en nosotros, que eso sí lo podemos manejar, es la disposición que yo puedo tener ante mi realidad, ante la vida. Entonces, ante el aprendizaje. Claro, estar dispuesto.
Entonces, yo puedo hacer una cosa, otra, tener las tendencias que sea, pero mi disposición siempre tiene que ser a avanzar y a ser mejor, a desarrollar la virtud. Entonces ahí no me voy a equivocar y no voy a ser infeliz, si se quiere. ¿No es cierto? Bueno, el orgullo es distinto de la vanidad, en que el orgullo se toma como en defensa del posicionamiento que yo tengo de ese bien. Con la vanidad yo siento el placer cuando lo consigo y detenerlo. Digo, esto lo tengo yo, es bueno para mí y fíjense, ustedes no lo tienen. ¿No? Bueno, yo me halago del bien que consigo, pero lo tengo que defender a ese bien. Yo lo defiendo con el orgullo, en el cual yo peleo para posicionarme con ese bien que yo creo que es. ¿Ya está? Entonces me peleo contra todo. Hago un esfuerzo por sostener esa posición, porque como esa posición es la que yo quiero para mí, entonces la tengo que defender, la defiendo con el orgullo. ¿Sí? Porque me enojo, me peleo, soy terco, todas el capricho, la rebeldía, son todos los efectos que yo uso para defender mi posición, ¿sí? Ante los demás. Bueno, entonces hay distintos movimientos de la vanagloria o efectos que ahí nosotros los pusimos. Nosotros que dice la vanagloria en las palabras es la jactancia. Pero a veces, bueno, este está hablando de no sabe nada y opina de todo. Porque jactarse es jactarse de lo que se sabe y de lo que no se sabe, porque de lo que no se sabe también uno opina. Hay veces que para emitir un juicio se tienen que tener bien los elementos necesarios para razonarlo. Y hay veces que de la observación se emite un juicio, pero es una opinión. ¿Sí? Entonces, dentro de esos movimientos de la vanagloria, en la palabra, nosotros somos muchos opinión. Y ahí está la jactancia, de creer que sabemos lo que realmente es superficial o no sabemos nada. A lo que lleva la jactancia también es con la que a mí me parece que me merezco, ¿no? Con las cosas que me parece que son inherentes a mi condición, de acuerdo obviamente a esa idea distorsionada que tengo de mí mismo. Entonces en la jactancia también están las pretensiones que yo tengo acerca de lo que deben ser las cosas para mí, mi vida, mis bienes, mis relaciones, ¿sí? Y todo eso viene de una idea distorsionada, de esa idea distorsionada que es vana, que no, digamos, que no tiene un sustento en la realidad, sino que yo la alimento en mi pensamiento, como bien se decía al principio, porque eso me da un cierto gusto. Pienso que eso me satisface y que es un bien para mí, equivocadamente, ¿no? Y de ahí vienen las pretensiones que tantos dolores de cabeza, tanto choque nos traen en el mundo real, en la convivencia, ¿no? Bueno, en los actos se busca la admiración, que es la presunción de mostrarle al otro lo que yo tengo. ¿Pero por qué? Porque a mí me parece que es un bien. Entonces se lo trato de mostrar al otro. Por ahí capaz que al otro no le interesa. Porque yo presumo de lo que a mí me parece que es un bien. Por eso cada uno, de acuerdo a sus gustos, a sus tendencias, tiene distintas presunciones. Entonces, a mí me parece que porque para mí es un bien, todos los demás lo tienen que verlo como tal. En ese caso sería por una proyección. Claro, proyectar. Y hay tantas religiones, ¿no? Sí. En todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, por ejemplo, en un hijo, yo presumo de mi hijo. Capaz que mi hijo es un atorrante y yo, como soy atorrante también, me parece que lo que es bueno para mí es bueno para él. Entonces yo lo educo con las cosas que me parecen a mí que están bien. Y lo estoy educando y que después cuando crece es un presumido. Y yo digo, mirá el hijo que tengo. Entonces yo le transmito lo que es un bien para mí.
porque como lo quiero, le tengo que dar lo que me parece que es bueno. Entonces también es esa transmisión que yo hago. En los hechos falso sería la hipocresía, ¿no? Que es la apariencia. Es la apariencia, es aparentar que se está a la altura de ese bien, pero que en realidad no lo tengo, pero yo aparento. ONG, sin fines de lucro, es una entidad pública y cuenta con personalidad jurídica. Bueno, el objetivo de la institución, la academia, es promover la filosofía universal, basándonos en los antiguos filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, justamente para brindar herramientas como hacían ellos en la antigüedad, que dedicaron toda su vida para ayudar a la construcción del conocimiento del hombre. Todas las actividades que realiza la academia son totalmente libres, desinteresadas, abiertas a todo público. Y como decía, siguiendo la línea de Sócrates, que él decía que el conocimiento no le pertenecía a nadie, sino que es algo que está implícitamente contenido en cada hombre, por eso él no cobraba como los filósofos de su época, que cobraban por enseñar, ¿no es cierto? Él no, porque decía que justamente que el conocimiento no le pertenecía a nadie. Por eso, siguiendo esa línea, todas las actividades que realiza la academia son libres y gratuitas. Se hacen durante el ciclo lectivo, se dan cursos, se dan más o menos 12 clases, acá en la sede, y también se hacen charlas, como este ciclo de verano, en la biblioteca, en los laboratorios. Esto es una vez por mes, y también con charlas como esta, que son temas que comienzan y terminan en el curso, no, el curso es más intensivo y bueno, hoy estamos con la doctora Patricia Ocampo, el presidente de la institución, Eduardo Velilla, quien les habla, Raquel Barnett. Así que comenzamos hoy con este tema importante. Bueno, ahí le dimos un papel donde está la soberbia de la vanagloria, porque nosotros lo pusimos como raíz, porque en realidad hay múltiples efectos en el temperamento, las tendencias, en la forma de ser, en las acciones, en las afecciones, que si bien son múltiples en nosotros y varían en el grado, en cada uno de nosotros, obedece a una raíz. Y esa raíz, según Aristóteles y después Santo Tomás de Aquino lo desarrolló más, tiene que ver con la soberbia. Por eso en esta hoja vamos a tratar de explicar cuál es ese origen y después cómo se va desarrollando en cada uno de nosotros como personas. O sea que todos esos efectos visibles que están no solo a la vista de los demás, sino de nosotros mismos, obedecen a algo que está más adentro, que es más invisible, que lo sabemos nosotros, que está en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en aquellas cosas que aspiramos a conseguir. Todo eso no forma parte de lo que es palpable y tangible, sino que forma parte más de lo que yo soy, de mis pensamientos, del sostenimiento de mis ideas, de mis tendencias. Después eso trasciende hacia afuera, y en la relación con los demás se manifiesta de una u de otra manera. Pero para que se manifieste tiene que haber una causa, si no, no puede haber manifestación. Y si esa causa, por el efecto de lo que produce, podemos llegar a encontrar la causa que lo produce y la naturaleza. Si los efectos son nocivos, si nos traen complicaciones o algunos resultados negativos, quiere decir que la causa está fuera de lo que debe ser, o sea, fuera de nuestra naturaleza o de nuestro propio bien. Ahora, lo que nosotros tenemos y desarrollamos está en nuestra naturaleza. En nosotros la diferencia no es en el origen o en la esencia, sino está en el movimiento que nosotros hacemos. Cuando ustedes
ven ahí movimiento, cuando Aristóteles hablaba de movimiento, no solamente se refería a los movimientos que conocemos nosotros, sino, por ejemplo, tratar de aprender algo, adquirir un conocimiento, es hacer un movimiento, en el cual yo estoy en una posición determinada y me muevo para adquirir un conocimiento. Cuando lo adquiero, yo hice una mudanza, mudé de un estado anterior a algo mejor porque adquirí un conocimiento determinado. Entonces ese es un movimiento, ¿no? En nosotros, cuando hablamos de movimiento, si hablamos como personas, ¿cuál es nuestro movimiento? Caminamos, nos trasladamos, el movimiento de traslación. Ese es el movimiento. El movimiento del cuerpo, ¿cuál es? El que cuando se desarrolla en el feto, nace, se va desarrollando las distintas etapas del cuerpo hasta que muere. Todo eso es un movimiento. ¿Qué quiere decir? Que se produce una modificación en el tiempo. Bueno, a eso se refiere el movimiento. Y en toda la naturaleza, que eso ya lo hablaban los presocráticos, o sea, antes de los 2500 años más atrás de Sócrates, ya lo trataban a este tema del movimiento. Porque habían algunos que decían que era todo fluir, que todo en la naturaleza era movimiento, que nada existía por sí mismo, porque todo comenzaba y todo se destruía, ¿no? Y después había otro que decía que no podía ser un fluir, que las cosas tenían que ser esencialmente siempre las mismas. Entonces había una discordia hasta que vino Aristóteles y dijo, no, hay una cosa que se mueve, pero lo que la ley o el movimiento que ordena eso que se mueve siempre se mantiene constante. Entonces hay una parte que es inmóvil o inamovible y otra parte que tiene movimiento. Entonces en la naturaleza vemos, por ejemplo, los movimientos de los astros obedecen a una ley que no es mutable. La ley es inmutable. Por eso siempre se sucede de la misma manera. Entonces vemos que hay una parte mutable y una parte inmutable. En el movimiento, en todo el movimiento en la naturaleza, el bien es el fin por el cual se mueven las cosas. A eso se lo denomina bien, ¿no? Entonces, sería el fin el bien. Nosotros, como personas, esos movimientos se pueden decir que son triples, porque no somos solamente alma, ni somos solamente cuerpo, sino que es esa unión sustancial entre el cuerpo y el alma, ¿no? Entonces, hay un movimiento que es del alma, y hay otro movimiento que es del cuerpo, ¿sí? Y hay otro movimiento que es el de relación que nosotros tenemos. Entonces, como hombres, nosotros, si adquirimos un conocimiento, si desarrollamos una virtud determinada, estamos generando un movimiento. Pero lo estamos generando con la parte intelectiva, con la parte inteligente. Si en la parte del cuerpo, el cuerpo solo, por sus propias leyes, tiene su propio movimiento. Yo no tengo que pensar, bueno, pasaron 365 días, me voy a agregar un año. Eso no lo manejo yo, porque forma parte de un movimiento que es ajeno a mí, ¿no? Que se manejan por las leyes de la naturaleza. Ahora, el otro movimiento, que es el movimiento exterior, también tiene un fin. Por ejemplo, el movimiento del cuerpo, el fin, que el bien sería la conservación. Por ejemplo, en la reproducción está el fin es la conservación de la especie, ¿no? Cuando el hombre tiende a un bien exterior, es para tener, supóngase, una familia, vivir en sociedad, tener un hogar determinado, adquirir el alimento adecuado, y el bien sería la salud del cuerpo. Entonces el fin por el cual se mueve es para la salud del cuerpo. Bueno, y en la cual nosotros intervenimos es en el bien del cuerpo,
y también en ese movimiento que es natural en nosotros de conseguir un bien. Pero el bien del inteligible no es el mismo que el bien sensible. El bien sensible, supongamos que yo adquiero un plan de ahorro, consigo un auto, es un bien material y lo ven los demás. Yo lo palpo, lo disfruto, lo que fuera, es un bien sensible. Y los demás ven ese bien. Pero el bien inteligible, ese que a mí me va a hacer desarrollar el intelecto, me va a hacer desarrollar el conocimiento, es un bien que no es palpable, solamente es un bien que tampoco se disfruta, sino que el efecto es un estado que tiene la persona o el alma en este caso, que es la parte inteligible. Y ese bien se desarrolla a través de la virtud, a través de adquirir un conocimiento, pero un conocimiento que se alinee con el movimiento de mi naturaleza, que es la naturaleza espiritual. ¿Se entiende la distinción del movimiento? Bueno, entonces quiere decir que por eso dice que hay un movimiento natural en el alma que se denomina apetito. ¿Por qué apetito? Porque yo aspiro a un bien para mí, aspiro a estar mejor, aspiro a querer algo bueno para mí. Eso está en todo. Aunque haga las cosas mal, me parece que lo que hago es por un bien, porque si no, no lo haría. Cuando yo, qué sé yo, por ahí tengo un deseo de venganza hacia alguien, lo hago porque me parece que estoy impartiendo justicia, y lo justo es bueno. Entonces, siempre, aunque el movimiento sea equivocado o desordenado, eso que me mueve siempre me va a mover a tenderme a conseguir un bien. O sea que a veces me equivoco y me parece que es bien hacer algo que me corresponde. Después, cuando tengo el resultado, ahí me doy cuenta que me equivoqué. Ya, bueno, entonces el apetito nace en nosotros de esa necesidad de conseguir ese bien. Pero la esencia es lo que nos mueve. Así como en la naturaleza, supóngase en el reino vegetal, hay algo que supóngase que está en la semilla, en potencia, que lo mueve a ser un árbol, que a su vez lo mueve a tener frutos, y ese fruto volver una semilla, o sea que siempre hay un movimiento, y ese movimiento se llama apetito en nosotros. No es el hambre del estómago, sino esa necesidad en la esencia nos fuerza a nosotros a estar siempre determinándonos en algún sentido. Bueno, entonces en esa parte de lo inteligible está la parte racional en nosotros, que es ese apetito intelectual, el apetito de conocer. Porque, ¿por qué nace la filosofía? La filosofía no es un invento. La filosofía nace como producto de la necesidad del hombre de conocer. Entonces, como hay una necesidad de conocer, hay que poner pautas que se adecúen a la realidad de lo que se quiere conocer. Entonces nace la filosofía. No es que nació el filósofo y después todos nos alineamos a lo que dice, sino que es de nuestra propia naturaleza de querer saber. Nace eso. Y eso está dentro del apetito que nosotros tenemos, el apetito intelectual, que es el desarrollo de la conciencia, porque conciencia es conocer. Cuando yo conozco algo, tengo conciencia de lo que se trata. Cuando conozco eso, lo puedo manejar, sé los resultados, los efectos que va a traer. Entonces actúo con conciencia, con conocimiento. Bueno, y la voluntad, que es otra de las facultades que nosotros tenemos, es movida por el entendimiento. O sea, cuando yo entiendo que algo está bien, la voluntad se alinea para conseguirlo. Es como si fuera la herramienta que nosotros tenemos para conseguir ese bien que yo consigo como bueno para mí. Entonces
hecho mano de la voluntad para hacer el movimiento adecuado para adquirir. Entonces, la voluntad no es ni buena ni mala, sino que es una acción que se ordena a lo que yo aspiro a tener, a conocer. Acuérdense que siempre lo que yo aspiro va a ser a un bien. Bueno, eso que yo aspiro a bien, hay veces que no corresponden con mi naturaleza, sino más bien corresponden con mis deseos. Entonces yo, como algo me gusta, me parece que es bueno. Entonces hago todo lo necesario para conseguirlo, porque como me gusta, está bien que yo lo tenga. ¿Cómo no lo voy a tener si me gusta? Lo que me gusta es bueno. Entonces me desordeno, porque en vez de estar primero el razonamiento, el entendimiento y después el movimiento natural, yo como alma no, lo primero que pongo es el deseo, y al deseo le pongo el razonamiento y hago todas las especulaciones necesarias para decir que eso que yo quiero está bien conseguirlo, y ahí se forma el desorden, ¿no? Bueno, entonces cuando esa aspiración de bien, cuando esa aspiración de honor, de gloria, ¿no es cierto?, de ese bien arduo que me da un esfuerzo conseguirlo, entonces cuando yo lo desordeno y en vez de conseguirlo naturalmente, porque yo tengo que conocer a través del desarrollo de la virtud, lo hago a través de lo sensible, que no sé, que por ahí estudio para estar en una mejor posición que el otro, estudio una carrera determinada porque esa carrera determinada me va a dar un estatus social o me va a dar una remuneración. Entonces la profesión no me importa, porque cada profesión tiene un bien. Porque yo, la justicia o la abogacía, el bien, el fin de la abogacía es la justicia, ¿cierto? Y si yo soy un buen profesional, lo que me tiene que interesar es desarrollar los movimientos necesarios, virtuosos en mí mismo, para que ese bien se cumpla. No puedo elegirlo por la remuneración. Lo mismo que si yo elijo la medicina, el bien de la medicina es la salud del cuerpo. Entonces, tengo que estar a la altura y hacer las modificaciones necesarias para que esa profesión en mí se cumpla ese fin. Entonces ahí yo adecuo las virtudes que no tengo por ahí a la profesión. Entonces la profesión me sirve a mí porque yo adelanto y a su vez ese bien lo transmito a los demás. Y no me voy a morir de hambre por eso. Y si yo hago las cosas bien, no me voy a morir de hambre. Entonces, cuando yo lo desordeno, esa aspiración que es legítima en nosotros, de conocer, de avanzar, de lograr la virtud, de ese bien algo, cuando lo exagero y cuando lo desvío a las cosas que me gustan, a lo sensible, a lo corporal, a lo material, entonces ahí es donde caemos en vicio. Y a ese vicio es el primero de la raíz, que es la soberbia. De esa que es la soberbia, después se alimentan todos los demás. El orgullo, la vanidad, el amor propio, los celos, la envidia, todo lo demás se alimenta después. Que después Patricia les va a hablar del otro arbolito que les digo, ¿no? Por eso ustedes van a ver que en el árbol la raíz es la soberbia, ¿no? Bueno, ahí dice soberbia, la raíz del vicio. La manifestación de la soberbia es la vanagloria, que es buscar la gloria en vano, sería, en cosas que, porque ustedes fíjense
en lo que es la vida material, la vida como persona, en los años que se van sucediendo, las cosas no se mantienen estáticas, son efímeras. Se dice que son efímeras, que no tienen subsistencia, porque tienen un principio y tienen un fin. Pueden durar 20 años, 30, 60 años, pero siempre va a tener un principio y un fin. Y en ese principio y ese fin hay un movimiento. Entonces las cosas nunca son de la misma manera. Entonces cuando yo me esfuerzo para conseguir algo que está fuera de mí, que no corresponde a esa esencia mía, me estoy esforzando por conseguir algo que voy a perder. Y después sufro, porque como hago tanto esfuerzo para conseguirlo, y como me parece que es un bien, cuando lo consigo, después empiezo a sufrir para sostenerlo, porque tarde o temprano lo voy a perder. Y ese es el problema, de buscar bienes en cosas que están fuera de mí, que no significa que estén mal, porque ya hablamos que nosotros tenemos 3 partes, y a las 3 las tenemos que ocupar, pero cada una tiene su propio movimiento. Si yo me ordeno en ese punto, voy a estar bien. Ahora, la vanagloria sería, como dice, un movimiento desordenado en la búsqueda de la excelencia, del honor, de un bien ávido. Pero por ahí no hay que buscar en cosas muy elevadas, ¿no es cierto? Supóngase que yo busco hacer las cosas bien, ¿no? Afuera. Yo mi trabajo lo hago perfecto. Hoy estaba hablando con una persona que es encargado en una galería y hacía 3 días que no dormía porque le habían dicho que había limpiado mal el baño. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Si yo me esmero en limpiarlo todo el tiempo, dice, ¿cómo va a venir y me dice que no lo limpié? Claro, entonces yo hago las cosas bien, pero en forma desordenada, porque no lo hago porque lo tengo que hacer, sino también lo hago para que lo vean. Entonces ya me voy yendo de mí, porque hay que ver en qué punto yo hago las cosas porque soy consciente de que las tengo que hacer, y cuántas otras que las hago por el que dirán. Entonces esa búsqueda que yo tengo de honor, de gloria, es como que tiene que estar avalada por el resto, y si no, no sirve, o si no me enojo, o si no, no duermo. Que es esa forma de ser. Entonces hay veces que las acciones que nosotros hacemos siempre tenemos que ver el fin, porque hay veces que el fin está en eso y no en lo que yo tengo que desarrollar. Entonces, si yo hago las cosas bien, no me interesa la opinión del otro. No es que no me interese, sino que no me va a afectar, que es distinto. Sí, es lo que pasa es que hay, bueno, en este caso particular, a la otra persona, que después lo reconoció, que hacía todo lo posible para que el otro no tuviera nada que decir de él, pero el otro vive hablando de los errores del otro. Entonces eso no tiene solución, en la relación no tiene solución, porque por más que yo haga, el otro siempre va a encontrar el punto adecuado para encontrarme de que en algo me equivoqué. Entonces es un esfuerzo inútil, un esfuerzo inútil. Entonces lo único que puede hacer es ver el motivo por el cual a mí me afecta y corregir ese motivo. Entonces ya el problema ya no es mío en nuestra relación, sino ya el otro tendrá sus cosas que hacer. Porque cuando yo divido el problema, entonces me doy cuenta de cómo sufre el otro por lo que es. Mientras yo me engancho con el otro, no me doy cuenta de cómo sufre por lo que es, por su temperamento, por lo que hace. Porque estoy primero yo con mi afectación y con las cosas que me dicen. Bueno, de la vanagloria
nace la vanidad, ¿no es cierto? Que también es la búsqueda de lo vano, aquello que no tiene subsistencia. Nosotros ya lo vimos, ¿no? Esto, ¿saben dónde se nota? Por ahí, en lo que está al tope de la moda, por ejemplo. Porque la búsqueda de la gloria es estar siempre ahí, en la moda. Por eso hay tantas peleas, ¿no es cierto?, en lo que es la moda, o si no, en cómo se maneja a través de la moda para que la persona esté constantemente en ese nivel y que no lo baje, porque mi aspiración es estar ahí. Debería permitir que nos manipulen. Claro, pero hay un gusto en nosotros que hace que lo persigamos a eso, ¿no? Siempre cuando yo pierdo la independencia, cuando pierdo la libertad, la pierdo por algo que estaba mal en mí. Es decir, que soy manejable por los demás en la medida que yo no me conozco, porque las debilidades que todavía no identifiqué y sobre las que no tengo un gobierno, entonces soy pasible de que otro me gobierne. Por eso es que también es una idea, digamos, que nosotros tenemos que volver a repensar cuando digo, bueno, alguien quiere dirigirme o alguien me quiere manipular. Bueno, en la medida que me manipula es en la medida que yo lo permito, ¿no? Que es la vuelta de tuerca. Después algo que tiene la vanidad también es que yo me equivoco porque, por ejemplo, yo sé que sé algo y eso que yo sé me parece que soy mejor que el otro. Y es una cuestión de tiempo, porque nosotros hablamos de movimiento. Entonces, si yo sé algo y el otro no lo sabe, es una cuestión de tiempo para que el otro lo sepa. Porque si el otro hace lo mismo que yo, lo va a conseguir. Y hay veces que hasta me puede llegar a pasar. Y eso es lo que nos perjudica. Y ese es el miedo que yo tengo. Porque la vanidad hace que nosotros vivamos en esa relación de apariencia. Queriendo ser superior al otro. Claro, entonces yo estoy cómodo cuando tengo todo manejado, controlado. Hasta elijo por ahí los lugares donde yo puedo manifestar lo que soy y me agrada. Pero por ahí viene otro que tiene la misma tendencia que yo y ahí empiezan los problemas. Digo que este siempre quiere sobresalir, siempre quiere ser el centro de la fiesta. Famoso choque de ego. Bueno, y ahí es donde me molesta. Y hay veces que yo me doy cuenta de que participo de lo mismo, por lo cual de lo que me molesta del otro. Eso también yo lo tengo que analizar, porque es como una especie de contienda que yo tengo. Pero el problema que trae la vanidad es que creerme que yo tengo un bien adquirido de esos bienes que son efímeros. Porque supóngase que yo tengo, soy el mejor que conoce un determinado trabajo. Y hace 40 años que estoy ahí. Y bueno, lo mejor, ¿no es cierto?, es que yo esté a la altura del conocimiento, porque si después de 40 años no conozco. Y si viene otro que viene el primer día, yo tengo la obligación de transmitírselo, porque eso no me hace mejor. Tengo un conocimiento exterior que me sirve para la subsistencia, para manejarme, pero eso no me hace mejor. Porque si yo eso lo manejo para que el otro siempre esté abajo mío y manejo la información, bueno, más vale no lo hubiera tenido esa información, porque me acarrea un montón de problemas. ¿Me entiendes? Entonces, la vanidad crea dependencia también. Todo vicio a nosotros nos crea una dependencia. Porque si yo me creo mejor en algo, el problema es que los otros también me crean mejor en eso. Entonces ahí empiezo con las dudas, porque tengo que demostrar constantemente de que si yo soy el mejor, no tengo que cometer errores. Entonces cuando tengo que hacer algo, estoy pensando a ver si me están mirando, a ver si me va a salir mal, si me van a criticar, y eso me trae sufrimiento.
Y capaz que a nadie le importa lo que yo estoy haciendo. Entonces lo importante es que lo vean los demás y no que lo vea yo. Yo tengo que verlo y los demás van a opinar. Pero ¿desde qué punto van a opinar? Desde lo que son. ¿Eh? Entonces, yo tengo, porque Sócrates ya decía, dice, yo no me tengo que valer por el número de opiniones. Tengo que ver si eso que me están diciendo es cierto o no. Si es verdadero, bueno, bienvenido sea, porque yo tengo que corregir. Y si no es cierto, y bueno, tiene un problema el otro porque eso no es verdad. Decía, entonces, tener esa libertad, que son puntos de certeza que nosotros vamos adquiriendo a medida que vamos trabajando. Y esos puntos de certeza los tenemos nosotros. Porque cada uno de ustedes en algo están seguros, y por más que el otro le diga, no, es así, ustedes saben que no es así, que se está equivocando. Esos son puntos de certeza. Y sobre esos puntos de certeza hay cierta libertad. Porque nosotros estamos habituados a manejarnos de esa manera y sabemos los resultados. Entonces en eso somos libres. ¿Sí? Esos puntos de certeza están en la personalidad. Claro, en nosotros. ¿Sí? Están en nosotros. Pero una pregunta, ¿no están atados a la relatividad? Porque uno cree que es cierto. Nosotros como personas hay una relatividad, es relativo. ¿Sí? Por eso vivimos, la vanidad nos hace vivir en apariencia, de creerme más, de creerme menos a veces, de tener miedo, timidez, vergüenza. ¿Y yo cómo hago para medirme si estoy mejor o peor? No lo puedo medir con las personas. Yo tengo que hacer una reflexión sobre mí mismo, ver mis tendencias, mis afecciones, empezar, y ahí voy a encontrar mi realidad. Cuando a mí me parece la vanidad, otro de los efectos es que me parece que eso lo voy a poder hacer, y que después cuando se me viene para hacerlo me doy cuenta que no tengo los elementos necesarios. Entonces la vanidad no solamente es una apariencia hacia afuera, sino que me engaño a mí mismo también, de creerme que poseo elementos que no tengo. Entonces lo que está en nosotros, que eso sí lo podemos manejar, es la disposición que yo puedo tener ante mi realidad, ante la vida. Entonces, ante el aprendizaje. Claro, estar dispuesto. Entonces yo puedo hacer una cosa, otra, tener las tendencias que sea, pero mi disposición siempre tiene que ser a avanzar y a ser mejor, a desarrollar la virtud. Entonces ahí no me voy a equivocar y no voy a ser infeliz, si se quiere. ¿No es cierto? Bueno, el orgullo es distinto de la vanidad, en que el orgullo se toma como en defensa del posicionamiento que yo tengo de ese bien. Con la vanidad yo siento el placer cuando lo consigo y detenerlo. Digo, esto lo tengo yo, es bueno para mí, y fíjense, ustedes no lo tienen. ¿No? Bueno, yo me halago del bien que consigo, pero lo tengo que defender a ese bien. Yo lo defiendo con el orgullo, en el cual yo peleo para posicionarme con ese bien que yo creo que es. ¿Está? Entonces me peleo contra todo. Hago un esfuerzo por sostener esa posición, porque como esa posición es la que yo quiero para mí, entonces la tengo que defender, la defiendo con el orgullo. ¿Sí? Porque me enojo, me peleo, soy terco, todas el capricho, la rebeldía, son todos los efectos que yo uso para defender mi posición, ¿sí? Ante los demás. Bueno, entonces hay distintos movimientos de la vanagloria o efectos que ahí nosotros los pusimos. Nosotros que dice la vanagloria en las palabras es la jactancia. Pero a veces, bueno, este está hablando de no sabe nada y opina de todo. Porque jactarse es jactarse de lo que se sabe y de lo que no se sabe, porque de lo que no se sabe también uno opina
Yo tengo que, hay veces que para emitir un juicio se tiene que tener bien los elementos necesarios para razonarlo. Y hay veces que de la observación se emite un juicio, pero es una opinión. ¿Sí? Entonces, dentro de esos movimientos de la vanagloria, en la palabra, nosotros somos mucho opinión. Y ahí está la jactancia, de creer que sabemos lo que realmente es superficial o no sabemos nada. A lo que lleva la jactancia también es con la que a mí me parece que me merezco, ¿no? Con las cosas que me parece que son inherentes a mi condición, de acuerdo obviamente a esa idea distorsionada que tengo de mí mismo. Entonces en la jactancia también están las pretensiones que yo tengo acerca de lo que deben ser las cosas para mí, mi vida, mis bienes, mis relaciones, ¿sí? Y todo eso viene de una idea distorsionada, de esa idea distorsionada que es vana, que no, digamos, que no tiene un sustento en la realidad, sino que yo la alimento en mi pensamiento, como bien te decía al principio, porque eso me da un cierto gusto. Pienso que eso me satisface y que es un bien para mí, equivocadamente, ¿no? Y de ahí vienen las pretensiones que tantos dolores de cabeza, tanto choque nos traen en el mundo real, en la convivencia, ¿no? Bueno, en los actos se busca la admiración, que es la presunción, de mostrarle al otro lo que yo tengo. ¿Pero por qué? Porque a mí me parece que es un bien. Entonces se lo trato de mostrar al otro, por ahí capaz que al otro no le interesa. Porque yo presumo de lo que a mí me parece que es un bien. Por eso cada uno, de acuerdo a sus gustos, a sus tendencias, tiene distintas presunciones. Entonces, a mí me parece que porque para mí es un bien, todos los demás lo tienen que verlo como tal. En ese caso sería por una proyección. Claro, proyectar. Y hay tantas religiones, ¿no? Sí. Hay, en todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, por ejemplo, en un hijo, yo presumo de mi hijo. Capaz que mi hijo es un atorrante y yo, como soy atorrante también, me parece que lo que es bueno para mí es bueno para él. Entonces yo lo educo con las cosas que me parecen a mí que están bien. Y lo estoy educando y que después cuando crece es un presumido. Y yo digo, mirá el hijo que tengo. Entonces yo le transmito lo que es un bien para mí. Porque como lo quiero, le tengo que dar lo que me parece que es bueno. Entonces también es esa transmisión que yo hago. En los hechos falsos sería la hipocresía, ¿no? Que es la apariencia. Es la apariencia, es aparentar que se está a la altura de ese bien, pero que en realidad no lo tengo, pero yo aparento.